Vamos a comenzar a estudiar el tema de hoy. ¿Sí? Vamos a poner el PowerPoint, ya está. El tema de hoy es: vosotros sois la sal de la tierra. La traducción para nosotros es: ustedes son la sal de la tierra. Eso se encuentra justamente en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, pierde sabor. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, es decir, pisada por los hombres. La sal tiene una función principal para nosotros. Para arrancar, ¿qué da la sal? Sabor. Y justamente lo que está diciendo es eso. En el tiempo de Cristo, la sal, ¿de dónde la sacaban? ¿De qué lugar? ¿De qué mar? El mar Muerto, que justamente es salado. Hiper, ultra salado es. Y justamente esa sal se utilizaba. ¿Y de dónde viene? Ustedes piensan que viene el nombre el salario. ¿Qué es el salario? ¿Qué significa? El sueldo. Está diciendo el salario porque se pagaba con sal antiguamente. Imagínense, de ahí viene justamente el salario, ¿sí? Pero vamos a comenzar a estudiar. Pero antes de forma introductoria, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 18, y le digo cómo es de forma introductoria, y lo que vamos a leer acá es justamente la historia de Elías y Eliseo, ¿sí? Dice el versículo 1: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de... ¿dónde viene? Gilgal, exactamente, iban los dos juntos. ¿Quiénes? Elías y Eliseo, ¿sí? Los dos, uno era profeta y el otro iba a ser el siguiente profeta, ¿correcto? Versículo 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, los dos, es decir, no le quería dejar. Elías dijo: quédate aquí, y él le dijo: no, quiero ir contigo, quiero estar contigo continuamente, porque soy hijo tuyo como tú eres de Jehová. Sigamos leyendo, versículo 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. ¿Quiénes estaban en Betel? Los hijos de los profetas. Solamente les quiero decir esto: este era un colegio donde aprendían justamente los profetas, los sacerdotes, para que sean más claros. Dice así: le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y dijo Eliseo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir por segunda vez: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Muy importante eso. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Muy importante. Otra vez ahí estoy recalcando el color rojo, justamente Jericó. O sea, 2 veces le dice que se vaya y 2 veces le dice: no te voy a dejar. Sigue diciendo el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas nuevamente, que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y otra vez Eliseo respondió: sí, yo lo sé, callad. Y otra vez, por tercera vez, le dice Elías: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y otra vez le responde: Eliseo, ¿no? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, ¿hacia dónde fueron ambos? ¿Hacia dónde? Hacia el Jordán. Muy importante ahora. Dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a uno y otro lado, y pararon ambos, y pasaron, ambos por lo seco. Hubo un milagro ahí. Sacó su manto, lo enroscó, dice, lo golpeó el agua,
y separó el agua y pudieron pasar el Jordán. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo otra vez a Eliseo: pide lo que quieras que te haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, y mira lo que le pide: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le pidió? Lo doble del espíritu, dice. Y él le dijo, Elías, cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y ahora a continuación. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Dice, alzó luego el manto de Elías que le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora, ¿dónde se fue Elías? Al cielo, vivo. ¿Sí? De paso, ¿quién estaba en el cielo? Moisés. Murió, resucitó y fue llevado al cielo. Y ahora fue alguien que representa en el tiempo futuro los que van a vivir sin conocer la muerte, cuando vuelva el Señor Jesucristo. Hasta acá hemos avisado, pero sigamos. Viniendo los hijos de los profetas que estaban en ¿dónde estaba? Jericó, otra vez. Al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, se dieron cuenta que tenían el poder de ¿quién? De Elías, pero el doble, porque había pedido el doble. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo que ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Se querían ir a ver y buscar dónde estaba ¿quién? Elías. Y él le dijo, Eliseo: no envíes. Versículo 17. Mas ellos le importunaron, insistieron, hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 varones, los cuales lo buscaron días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado, ¿en dónde? En Jericó nuevamente, no, se repite otra vez Jericó, ¿no? Él le dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Fueron a buscar a quién? ¿Lo encontraron? No lo encontraron. Y él le dice: ¿para qué se fueron, básicamente? Si yo le dije que no fueran. Esta es la introducción. Pero ¿dónde están ellos en este momento? En Jericó. Y ahora viene la parte importante del sermón, que es la clave del estudio. ¿Sí? Dice el versículo 19: y los hombres de la ciudad, ¿de qué ciudad? De Jericó, dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra, ¿qué dice? Es estéril. ¿Hay problemas? Es buena la ciudad de Jericó, pero hay problemas. No tienen buenas aguas y buena tierra. Eso es el punto importante. Entonces él le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y versículo 21 dice: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en esas muertes ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Muy importante acá. ¿Qué hemos visto acá de Jericó? ¿Qué problema había? Era buena ciudad, pero ¿qué problema había?
y tierra eran malas. ¿Y qué pasó finalmente? Se curaron. ¿Sí? Hubo un milagro y las aguas se podían beber. Entonces ahora, Dios quiere primero que seamos salados por Él, ¿sí? Para que nosotros podamos salar a los demás. Dice, ¿de qué está hablando? Ahora vamos a estudiar eso, justamente. ¿Cómo podemos ser salados por Dios y después salar a los demás? Esa es la palabra clave, ¿sí? Y vamos a responder. Así que para poder responder esta pregunta, vamos a estudiar justamente estos versículos que acabamos de leer. Pero antes, el contexto, tenemos que buscar en Josué, capítulo 6, versículo 26. Y Josué está hablando, ¿por qué conocemos Jericó nosotros? ¿Qué había pasado con Jericó antiguamente? ¿Qué había pasado? ¿Fue tomado por quién? Por Josué. Es decir, 7 días, ¿qué hicieron? Rodeó, pero el séptimo día, ¿cuántas vueltas dio? 7. ¿Y qué pasó con el muro? Se destruyó y tomaron. Y justamente en aquel tiempo, dice Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad en Jericó. O sea, ahí está la maldición. No podían tomar la ciudad, pero ellos ¿qué hicieron? ¿Tomaron la ciudad y tenían problemas? Sí, problemas con el agua y con la tierra. Y ahora justamente vamos a comenzar a estudiar esto. Vamos, en primer lugar, son 2 puntos, no son tan largos. Vamos a ver el agua mala y la tierra estéril. Vamos a solucionar el problema. Justamente en 2 Reyes 2:19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Muy importante, acá dice agua, maín, esta palabra en hebreo, maín, agua, corriente, manantial, y Raá es mala, ¿sí? En el texto original. Agua mala, corriente mala, manantial mala. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pero miren lo que dice justamente el agua mala, pero en Santiago capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Se produce eso? ¿Que vamos a un lugar y hay una mezcla de agua buena y mala? ¿O es buena o es mala? Sigue diciendo: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Y el ser humano, en este caso, ¿es bueno o es malo? El ser humano, ¿es bueno o es malo? ¿Hay problemas o no hay problemas? Sí, el pecado está contaminado, exactamente. Acá en la tierra, eretz es la palabra, pero vamos a ver justamente Mateo 13, no vamos a leer todos los versículos, que se encuentra justamente la parábola del sembrador, y hay 4 terrenos. ¿Cuántos terrenos? 4 terrenos. El primer terreno es junto al camino. ¿Y qué pasa con el suelo que está junto al camino? ¿Qué pasa? Las aves pasan y comen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el camino? ¿Cómo es la tierra? ¿Por qué es dura la tierra? Porque al transitar por el lugar se va pisoteando la tierra y la tierra se vuelve dura, ¿sí? Ese es justamente donde vienen las aves y comen, ¿qué cosa? Las semillas, ¿sí? El segundo, las pedregales, son las, ¿qué cosa? Las semillas caen, ¿dónde? En las piedras, y dice que crece rápido, pero como no tiene raíz, cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se seca. Eso es lo que pasa, ¿sí? Vamos al tercero, los espinos. Hay espinas y plantas. Crecen las dos, pero ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Le ahoga justamente las espinas a los frutos buenos. Y justamente el cuarto es la tierra buena, donde está preparada la tierra, está dado vuelta la tierra, se echa la semilla, ¿y qué pasa con el tiempo? Crece, ¿sí? Esa es la buena tierra, ¿sí? Eso representa nuestro corazón, más exactamente nuestra mente, ¿sí? Tengan presente esto. Dice que la tierra es estéril.
La palabra shakol es en hebreo y significa enfermo también, estéril, enfermo. Es el pecado en nuestro corazón o en nuestra mente. Y justamente acá en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, traducción, mente, más que todas las cosas, y perverso, es decir, incurable, que no tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? Ese es el problema que tenemos nosotros, porque todos somos pecadores. Y en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué no hay ni siquiera uno que haga lo bueno? ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Y ese es el problema. Tenemos la tierra mala y las aguas que están malas porque nosotros somos justamente eso, ese problema. En Jeremías 30, 17, 12 y 13 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿Por qué no hay medicamentos eficaces para nosotros hoy? ¿Por qué? ¿De qué está hablando ahí? ¿Medicamentos literales? ¿O de qué está hablando? Lo espiritual, porque todos somos pecadores y estamos mal, no hay medicamento y tenemos ese problema. Mira lo que dice justamente Profetas y Reyes, el capítulo 18, lo pueden leer, dice así, el arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación, ¿qué dice? Se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón, es decir, en la mente, ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. Es el problema, que nos dejamos que Dios obre en nosotros. El alma que era débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada. ¿Ese es el problema que tenemos actualmente, sí o no? Ese es el problema que tenemos. Y acá es interesante que dice, yo sané estas aguas. ¿Y quién está hablando ahí? Dios. Está hablando Eliseo, pero está transmitiendo lo que le dijo Jehová. Dios, yo sané las aguas, dice. ¿Cómo podemos ser salados por Dios y después sanar a los demás? Y mire lo que dice acá en Salmo 103:3. Él es quien perdona, ¿qué dice? Todas, ¿qué dice? Tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El único que nos puede sanar, el único que nos puede curar del pecado, ¿quién es? Es Dios. No hay esperanza para el mundo. El ser humano es malo y no lo puede cambiar. Solo Dios puede sanar de la enfermedad del pecado. Mas yo haré venir sanidad sobre ti, dice Jeremías 30:17. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. El único que nos puede sanar del pecado es Jehová. Vamos a la segunda parte y vamos a ver justamente la vasija nueva y sal, los instrumentos que utiliza justamente Eliseo, utilizado que Dios le envió, para sanar las aguas, ¿sí? Los hijos de Dios deben ser vasijas renovadas, purificados por la sangre de Cristo, para así llevar el mensaje al mundo. Muy importante eso. Y vamos a comenzar. En Segunda de Reyes 2:20 dice, entonces él dijo, traed una vasija y poned en ella sal, y se la trajeron. ¿Dice así? ¿Una vasija qué dice?
Ah, no dice traigan cualquier vasija. Dice traed una vasija nueva. Muy importante eso. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, la salahaf es la palabra en hebreo. Salahaf, está bien. Es tazón, plato, vasija. ¿Sí? ¿Y cómo se construía, cómo se hacía antes la vasija? De barro, que se hace actualmente, hasta el día de hoy. Miren lo que dice acá en Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. ¿Quién es alfarero? El que hace justamente lo que estamos mencionando, la vasija. ¿Sí? Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Por qué sobre la rueda? Para poder moldear, ¿no? ¿Y el barro cómo está? ¿Duros o húmedo? Blando, húmedo, para ponerle forma, ¿sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿sí? En su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y presten atención a lo que dice acá: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa la vasija? ¿Y actualmente quién es? La iglesia, somos nosotros, ¿sí? La vasija de barro representa el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo era la vasija? ¿Era nueva o vieja? Ah, la palabra, interesante acá, Hadash, la palabra hebrea, la palabra significa nuevo o restaurado o renuevo. ¿Cuál es la diferencia entre nuevo y restaurado? La nueva es nueva. ¿Y la restaurada? Que la arreglaron. Y ese somos nosotros. Porque miren lo que dice justamente, pero ¿cuándo llegamos a ser nuevos? ¿Cuándo somos renovados? ¿Sí? ¿Cuándo somos restaurados? Cuando nos bautizamos. Miren lo que dice justamente en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Interesante que esta palabra nuevo, esto es el griego, pero este es el hebreo. Pero cuando se tradujo la Biblia al griego, utiliza la misma palabra, kainos. Y está hablando que significa nuevo, restaurado, renovado. Es decir, en este caso, somos nosotros. ¿Y cuándo somos renovados? En el bautismo. Ahora, melach significa sal. Melach, hoy muy hebreo estoy, ¿no? Melach. Y la palabra melach es sal, ¿sí? Dice, buena es la sal en Marcos 5:20, en Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, que no tiene sabor, ¿sí? ¿Con qué la sazonaréis o salaréis? Tened sal en vosotros mismos. Tened paz los unos con los otros. ¿Pero qué tenemos que tener? Sal. Ah, muy importante, tenemos que tener sal. Ahora, presten atención. Eliseo le dice que traigan una vasija vieja, una vasija nueva o renovada, ¿sí? Restaurada, sería en este caso. Y poner en ella sal. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no trajo la sal y lo esparció directamente? ¿Por qué le pidió eso? Porque le dijo, traigan sal, y porque el milagro ¿con qué fue hecho finalmente? Con sal. ¿Y por qué le pide una vasija nueva y poner en esa sal y traédmela? Porque ¿a qué está representando? A nosotros. Nosotros tenemos que tener la sal para poder esparcir. Porque nosotros somos el símbolo, somos de barro. De paso, ¿el hombre de qué fue hecho? De barro.
¿Y qué hizo Dios? Sopló espíritu, ¿en dónde? En su nariz, y a partir de ese momento fue un ser viviente, fue un alma. Ahora se dan cuenta por qué es importante, porque nosotros somos esa vasija renovada y tenemos que tener la sal. ¿Y la sal a quién representa? A Cristo. Sí, yo sané estas aguas. ¿Con qué sanó? Con la sal. Pero la sal representa a Cristo. Noten, nosotros somos lo que tenemos que llevar la sal e impartir. Miren lo que dice el deseo de la gente, es justamente el capítulo 48. Dice lo siguiente: en el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Yo cuando lo leí me quedé sorprendido, porque siempre estudiamos que se sacrifica el cordero y nada más, ¿no? Que se le eche sal, como que nunca lo hemos escuchado, pero se colocaba sal al sacrificio. Esto, como la ofrenda del incienso, significa que únicamente la justicia de Cristo podía hacer el culto aceptable para Dios. ¿Qué hacía la sal? ¿Qué hacía la sal? ¿Cómo? Representa la justicia de Cristo, exactamente. Refiriéndose a esta práctica, dijo Jesús: todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros y paz unos con otros. Recién lo leímos. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser la sal de la tierra. Noten, para poder ser la sal de la tierra, ¿qué tenemos que tener primero? ¿La justicia de quién? De Cristo, que representa justamente la sal. Tenemos que tener la sal. Ahora, vamos a ver 7 características de la sal. Sí. En primer lugar, la sal es hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Hidrosoluble. ¿Se mezcla con el agua o no se mezcla con el agua? Sí. Miren lo que dice justamente en el discurso Maestro de Jesucristo, en el capítulo 2 de Elena de White, dice: la sal tiene que unirse, mezclarse con la materia a la cual se le añade. Tiene que entrar e infiltrarse para preservarla. Ahora, así, por el trato personal, llega hasta los hombres el poder salvador del Evangelio. No se salvan en grupos, sino individualmente. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a los que queremos mejorar. Es decir, la sal es hidrosoluble, se mezcla. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué dice acá el texto? ¿Tenemos que unirnos con quién? A la gente que queremos salvar. Ahora, la sal al mezclarse con el agua, ¿deja de ser salado el agua? No, es salado. Ahora, mezclarse en buen sentido. Eso no significa que yo tengo que seguir escuchando la música que escucha el mundo. Eso no significa que tenemos que ver lo que se ve en internet, lo que ve el mundo, cómo se viste, las joyas, etc. Nosotros no, debemos mezclarnos porque nosotros tenemos que salar. La sal no pierde su sabor aún cuando se mezcla con el agua, ¿sí? Ahora, vimos esto, que tenemos que buscar a las personas, ¿sí? Ahora, vamos a otra característica. Miren lo que dice el profeta Sirreyes, primero, en el capítulo 18. La sal debe mezclarse con la sustancia a la cual se le añade. Debe compenetrarla para conservarla. Así también es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder salvador del Evangelio. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mezclarnos, ¿para qué? Para captar a las personas del mundo. Vamos a otra característica. Ahí que están viendo, ¿qué hace la sal? Da sabor, ¿sí o no? ¿Y la sal le da sabor, sí o no? Hay personas que no pueden comer sal, ¿por qué? Por la presión, exactamente. Y lo que dice justamente esto, lo conocemos, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Está Mateo 5:13. O sea, la sal da sabor, y es rico o no es rico.
Es riquísimo. Otra característica la sal. Si agarro sal, como mucha sal, ¿qué pasa? ¿Qué me da? Sed. ¿Sí? En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón entonces mientras nos hablábamos el camino y cuando nos abría las escrituras? Noten, cuando estaban con Cristo estos dos apóstoles, dice que ardía su corazón, les dio más, ¿qué cosa? Sed. ¿De qué? De seguir investigando la palabra de Dios. Eso es lo que hizo, da sed. Otra característica, ¿qué están viendo ahí? Si lo pueden ver. ¿Qué es? Es carne, pero... A ver, ¿cuántos conocen la carne que le ponen sal para qué? Mucha sal, ¿para qué? Para conservar. Se hace hasta el día de hoy. La gente que vive en el campo se lo vieron seguramente. Se le pone poca sal o mucha sal. Mucha sal. ¿Y la carne se echa a perder? No se echa a perder, ¿no? Sino que la mantiene. Interesante. La sal guarda, protege, en este caso, ¿sí o no? Mantiene. Miren lo que dice justamente acá. La sal preserva, mantiene. Miren lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra guardan significa conservar, proteger, cuidar, guardar. Me quedo hasta ahí. ¿Y eso hace la sal con la carne? No lo conserva, no lo protege, no lo cuida, no lo restaura. ¿Se dan cuenta? Para eso se usa la sal. Para preservar, ¿sí? Vamos a otra, miren lo que es el discurso maestro ante la otra. El discurso maestro de Jesucristo en el capítulo 2. Se aprecia la sal por sus propiedades preservadoras. Y cuando Dios llama sal a sus hijos, quiere enseñarles que propone hacerlos súbditos de su gracia para que contribuyan a salvar a otros. Dios escogió un pueblo ante todo el mundo, no únicamente para adoptar a sus hombres y mujeres como hijos suyos, sino para que el mundo recibiese por ellos la gracia que trae, ¿qué cosa? Salvación, porque la sal que hace, preserva. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Preservar qué? ¿Preservar qué? La fe, los caminos de Dios. Vamos a otra característica de la sal. ¿Cuántos vivieron en la nieve? En lugar de nieve. Ninguno vivió en... Cuando hay mucha nieve para circular en la calle, ¿qué se echa? O en la vereda. Se le echa la sal, porque ¿qué hace la sal? Derrite el hielo. Sí, y esa es una foto literal lo que están viendo ahí. La persona está tirando sal para que se derrita y justamente se echa en el camino y se puede, ¿qué? Transportar tranquilamente, pueden circular. Derrite el hielo. Es muy interesante el texto que encontré, que no es literalmente como aparece en la Biblia, que se encuentra en Eclesiastés 3:15, no sé qué versión de la Biblia, no me acuerdo cuál era, ahí dice lo siguiente: cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados, como el calor del sol derrite el hielo. ¿El sol derrite el hielo? ¿Y la sal derrite el hielo? Ah, ¿se dan cuenta? Por eso es importante. Y vamos a esta característica, la sexta, sana, ¿sí o no? Si yo he visto, habrán visto ustedes, películas o algo de eso, la persona herida en el mar, se coloca la piel en el mar, o sea, la parte herida en el mar, ¿y qué pasa? Porque ¿qué hace a la piel? La seca, ¿no? Duele. Pero ¿es bueno o malo eso? Es muy bueno, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hace la sal. En 2 Reyes 2:22 dice: yo sané estas aguas y no habrá más en esas muerte ni enfermedad. ¿Y sanó a través de qué? De la sal, exactamente. Si una persona es herida, vuelvo a repetir, en el mar, la persona se echa en el mar justamente para cicatrizar ese lugar. No es sumamente bueno, obviamente, pero eso es lo que se hizo continuamente. Vamos lo que dice Profetas y Reyes, acá en capítulo 18. Dice: al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó
y puso vida y bendición donde antes había maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. ¡Wow! Eso es lo que dice. Nosotros somos la sal y tenemos que impartir la sal para que las personas se puedan salvar. Y vamos a la última característica, ¿sí? ¿Qué están viendo ahí? Una manzana. ¿Qué manzana? Una manzana verde. Esto, la sal lo que hace es disminuye la amargura y aumenta la dulzura. ¿Verdad o mentira? No lo saben algunos. Bueno, yo estuve colportando en Esquel y había una parte, era una avenida doble que tiene bulevar se dice, ¿no? En el medio, y ahí tenían en ese sector muchas plantas, pero en este sector donde yo estuve ya no había tránsito, porque era un pueblo y ya cuando estaba lejos del centro ya no circulaba nadie, ¿no? Y era una avenida y tenía, ¿saben qué hay en el bulevar? Manzana, verdes. Eran chicas, no muy grandes. Entonces yo llegué a una casa, golpeé, me atendió una señora, me pasó, yo estaba colportando. Y en ese momento, cuando empecé a hablarle, vienen sus hijos con un montón de bolsas de manzana verde, era chiquita, sí, la manzana. Y yo veo que van y se lavan ahí y lo parten al medio y le echan sal. Y los chicos comienzan a comer. Y yo le digo, ¿está comiendo con sal eso? Sí, es riquísimo, ¿nunca lo probaste? Me dijeron, no, nunca lo probé. Y me dio 4, me acuerdo, 4 manzanitas chiquitas. Y lo guardé y después, cuando fui al mediodía, con mi compañero Brandon, sí que fuimos a colportar juntos, estudiamos juntos con él, ¿no? Toda la carrera. Y me acuerdo que le digo, mira Brandon, me dieron esto, le digo. Lavé de vuelta por las dudas, y tengo foto de eso, partí a la mitad, le eché sal, y adivinen qué pasó. Porque era amarga, ácida, no amarga. ¿Y qué se transformó? Dulce. Y yo entendía a los chicos ahí, con razón los chicos, y le comían mucha sal, de paso estaban continuamente echando sal, pero le partían, se le pone sal a la manzana y se vuelve dulce, rica. ¿Nunca han probado ponerlo así? Entonces, miren lo que dice acá en Proverbios, justamente 13:19. El deseo cumplido endulza al alma, pero el necio detesta alejarse del mal. O sea, el deseo que hace, ¿qué dice el texto? Endulza el alma. Y la sal endulza lo que tiene problemas. Lo que es amargo lo vuelve dulce. Aunque no lo crean, eso pasa. Y miren lo que dice justamente el profeta Isaías en el capítulo 18. Mientras los que han sido purificados, santificados por un conocimiento de la verdad bíblica, se dediquen cordialmente a la obra de salvar almas, llegarán a ser un sabor de vida para vida. Y mientras beban diariamente la fuente inagotable de la gracia y el conocimiento, encontrarán que su propio corazón llega a rebosar del espíritu de su maestro, y que por su abnegado ministerio muchos son beneficiados física, mental y espiritualmente. Los cansados quedan refrigerados, los enfermos recobran la salud y encuentran alivio los que estaban cargados de pecado. Dad, Dios dará. Acá vimos el repaso de todas las características de la sal, es decir, lo soluble se puede mezclar con el agua, da sabor, ¿sí? Da sed, conserva, guarda, derrite el hielo, sana, disminuye la amargura y aumenta la dulzura, lo que hemos visto recién, ¿sí? Toda esa característica tiene la sal. Ahora, para ir terminando, los hijos de Dios son una nueva, restaurada creación a los ojos de Dios. El cristiano debe experimentar el nuevo nacimiento para así poder impartir la palabra de Cristo y de ese modo dar sabor, sanidad al mundo. ¿Sí? Ahora la conclusión para ir terminando. Vamos a la recapitulación. ¿Sí? El mundo es malo. Nosotros somos malos por naturaleza. Y la vida espiritual está estéril, enferma, lleno de pecado. ¿Sí? Los hijos de Dios deben ser, dice el punto número 2, vasijas renovadas, ¿sí?
purificadas por su sangre, por la sangre de Cristo, para así llevar el mensaje a los pecadores. Solo Cristo trae sanidad y Cristo trae sanidad, sus seguidores son sus recipientes. Nosotros somos los recipientes, ¿sí? Vamos a la aplicación. El mundo es pecador. Solo Dios puede sanar la enfermedad del pecado. El cristiano debe experimentar el nuevo nacimiento para así poder impartir la palabra de Cristo y así poder compartir la salvación, dar sabor, sanidad a este mundo que está perdido. ¿Verdad o mentira? El llamado que nos hace justamente Cristo. Hoy debemos pedir perdón por nuestros pecados y Dios nos perdonará y nos sanará. ¿Lo estamos haciendo diariamente? ¿Estamos pidiendo perdón por nuestros pecados? Hoy debemos experimentar ese perdón, esa sanidad y comenzar a impartir su palabra a todo el mundo para que puedan experimentar los sentimientos. ¿Lo estamos impartiendo? ¿Lo estamos sintiendo diariamente? Hay música ahora. ¿Se va a escuchar? Escuchen esta música, lo encontré ayer, lo estuve buscando. Nos llega a 50 segundos. No es, hasta que yo sé, no es adventista, ¿sí? La música es para niños, pero me hizo acordar cuando yo era chico, así que no hay ningún problema. Y presten atención lo que acá canta una mujer, ¿sí? Vosotros sois la sal de la tierra, en su palabra lo dice el Señor, y hacedores de la misma somos, por testimonio y obra de Dios. Guardaremos tu palabra en lo más hondo del corazón, para que nunca se desvanezca la sal preciosa que Cristo nos dio. Se cortó, hasta ahí estaba. Nosotros somos la sal de la tierra. Hoy nosotros debemos impartir esa sal, porque Cristo transformó primero ¿qué? Mi vida. ¿Ha transformado mi vida? Si no, lo tiene que hacer. Y si lo hacemos, la gente se da cuenta de eso, ¿sí? Vamos a cantar este último himno para terminar. El himno, ¿qué estás haciendo por Cristo? El himno 557. Les invito a ponerse de pie.